Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Visión de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy, en esta ocasión, vamos a hablar un poquito de anarquía, un tema que nos gusta tanto. En esta ocasión de anarquía internacional. Y vamos a explicar el porqué. Uno de los argumentos que se utiliza mucho para decir que la anarquía no es posible es que no hay ningún ejemplo, ¿no? No se ha dado ningún ejemplo ni antes ni ahora que pueda demostrar que es funcional y que no vamos a vivir en Mad Max, nos vamos a comer los unos a los otros y todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de algunos de los ejemplos que sí existen en la actualidad o que también han existido. Y para ello vamos a empezar hablando de qué entendemos por anarquía, porque, repito, mucha gente lo entiende como la ausencia total de orden, de gobierno, de concierto. Entonces, Dani, pues empiézanos explicando qué entendemos por anarquía cuando nosotros hablamos de que somos anarquistas. Sí, bueno, uno de los problemas que tiene la palabra anarquía es precisamente como está muy cargada, pues a veces hay confusiones sobre... hay gente que se está refiriendo a una cosa y otros piensan que se está refiriendo a otra y entonces eso lleva a confusiones. Y uno de los problemas es eso que dijiste tú, anarquía se utiliza también para hablar de desorden y caos y conflicto y gente lanzándose así a las gargantas de los demás o apuñalándolos por la espalda o con explosiones y... Robándole el hígado. Y claro, nosotros no nos referimos a eso. Cuando hablamos de anarquía, ¿no? La definición de anarquía a la que nos referimos es a la ausencia de un ente que monopoliza el poder y la justicia en un determinado territorio. Entonces, cuando en un territorio no tienes una única institución que tiene el poder de impartir justicia y resolver los conflictos entre las personas y de usar la violencia de forma legítima, de forma exclusiva, cuando tienes en un mismo territorio distintos tipos de instituciones que pueden resolver problemas cada uno en su ámbito, pues entonces estarías en una situación de anarquía así definida. O sea que la anarquía, tal como de lo que nos estamos refiriendo, es a la ausencia de un ente que monopoliza el poder político en un determinado territorio. Exacto. Por eso no nos gusta el Estado moderno, porque básicamente la forma de los Estados modernos occidentales bueno, occidentales en muchos otros sitios, pero me refiero. Sí, bueno, pero en origen es verdad que el Estado moderno es de origen occidental y luego se exporta a otros sitios. Y de otras formas, pero me refiero. Cuando hablamos actualmente, pues por eso no nos gusta, porque se ciñe a esto que acaba de definir Dani, un ente que sí monopoliza tanto la justicia como el uso de la violencia y demás. Entonces, bueno, sabiendo que entendemos por anarquía, y aunque sí vamos a hablar de anarquía internacional ahora, me gustaría que también nos pusiéramos un poco en contexto. Hablamos de este tipo de formas de gobierno actuales, pero siempre ha sido así. Vamos a hablar también un poquito en contexto. Occidente, por ejemplo, siempre ha sido así. Pues no, la respuesta corta es que no. Por ejemplo, cuando ahora pensamos en la resolución de problemas o en las leyes o en las medidas adoptadas por los poderes públicos, se suele plantear, incluso aunque sea de forma inconsciente, una división mental entre el interior y el exterior. Por ejemplo, tenemos las leyes que se aplican en un determinado país y entonces pensamos que la sociedad está compuesta, bueno, el mundo está compuesto de muchas sociedades y una sociedad es aquello que está bajo el control o el gobierno de un Estado. Y todas las personas que viven en ese territorio, que normalmente también se suele identificar con una nación, lo que se llama el Estado-nación, pues eso es lo que compone una sociedad. Y esto es un desarrollo relativamente reciente. En la Edad Media no existía semejante cosa, es decir, hay autores que hablan de que realmente la construcción, que realmente es verdad que el Estado construye la sociedad tal como la entendemos ahora, porque antes no existía una sociedad única, indiferenciada, con las mismas características, supuestamente con las mismas características, sino que había en un mismo territorio un conjunto, una pluralidad de sociedades, o societates, como se decía en latín. Y había distintos sistemas de resolución de conflictos, había distintos tipos de lealtades, había lazos feudales, había lealtades basadas en la familia, había lealtades religiosas, lealtades tribales, y todas ellas convivían de forma, a veces un
tanto caótica, non en el sentido de que causare conflicto, sino que es moi difícil entenderlo desde un punto de vista moderno, pero coexistían en un mismo territorio. Entonces, fue solo a través del proceso de concentración y centralización del poder político que comenzaron a realizar algunos reyes a partir del siglo XIII. Podemos ponerlo Joseph Streller, por ejemplo, un experto en historia medieval, plantea que es a partir o a finales del siglo XII o a principios del siglo XIII donde empieza este proceso, pero este proceso se desarrolla de una forma mucho más fuerte a partir del Renacimiento y llegaría a su culminación, por ejemplo, a través de la Revolución Francesa. Y es en este proceso en el que los reyes van eliminando asociaciones intermedias y otros centros de poder que suponen un obstáculo, y normalmente se utiliza el mecanismo de la guerra y de la recolección de impuestos como instrumento esencial para la construcción de esa unidad política más o menos homogénea. Y, por ejemplo, Charles Tilly, otro autor muy importante, dice que la guerra fue en Europa el motor de la creación de los estados. Y de hecho, un artículo muy famoso que él tiene, que se llama War Making and State Making as Organized Crime, dice que la creación de los estados, en la creación de los estados se comportaban exactamente como mafias organizadas. Es decir, cuando tenían poder para recaudar y conseguir impuestos y recursos, luego lo utilizaban para incrementar y expandir su ámbito de influencia y proponían a la población que los iban a proteger de peligros y de amenazas, pero la principal amenaza era la que ellos mismos representaban. No me lo puedo creer. Entonces se comportaban exactamente como el Padrino en las películas estas, de que si te vamos a ofrecer protección si nos pagas, y si no nos pagas, pues te rompemos la tienda, te rompemos las piernas. Entonces, ese proceso la existencia de los estados no es un elemento natural o inevitable del mundo. No, al menos como lo conocemos, porque no quiere decir que en aquellas sociedades no hubiera cosas que fueran contrarias, por ejemplo, al NAC, ¿no?, al principio de no agresión o tal, pero no existían los estados centralizados como los conocemos, al menos. No existía una institución que centralizase el poder y que se declarase con la capacidad exclusiva de utilizar la fuerza de forma legítima. Y eso es a lo que nos referimos, o se refieren algunos autores, como Estado moderno. Otra confusión que existe, por ejemplo, es la confusión entre Estado y gobierno. Porque gobierno sí que es verdad que es algo que existió en todas las comunidades humanas, porque con gobierno nos referimos a la forma de establecer de cómo resolvemos los conflictos. En comunidad. Claro, cómo establecemos leyes, cómo resolvemos peligros o problemas, situaciones a las que nos vemos enfrentados que no esperábamos dentro de una determinada comunidad. Entonces el gobierno es inevitable. Igual que la autoridad o las jerarquías, ¿no?, que también son algo natural. Sí, también tienden a existir en todo tipo de comunidad, pero lo que no existía, lo que es un elemento y relativamente reciente es la idea esa de estatalidad. Entonces, pues no sé si responde a la pregunta que diste. Sí, desde luego. Pero bueno, estábamos hablando de eso, del desarrollo, de que no siempre ha sido así, o los órganos de gobierno no siempre han tenido estas características, que a día de hoy se toman como algo natural y normal, incluso un progreso, ¿no?, en la civilización del hombre. Pero también hay ejemplos ahora, ¿no?, de cómo la anarquía sí puede funcionar. Sí. Y eso sería, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones internacionales, porque además no tenemos que irnos a autores libertarios o no, nos vas a explicar ahora cómo es algo natural a la teoría, al estudio en las relaciones internacionales. Exactamente, sí. Sí, porque si hay una disciplina o unos autores que sean unos pesados, unos varas hablando todo el día de la anarquía, no son los anarcocapitalistas, y ni siquiera los anarquistas izquierdas o otro tipo de anarquistas. Los más pesados hablando sobre la anarquía son los autores de relaciones internacionales, porque el concepto de anarquía internacional es un concepto clave
a través del cual se articula la propia disciplina de las relaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, hay un libro que es un manual de relaciones internacionales de Robert Hart y Robert Jervis, se llama International Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues. Y en ese libro, estos autores hablan de distintos conceptos fundamentales de las relaciones internacionales, y uno de ellos es el de la anarquía internacional. Y cuando hablan de anarquía internacional la definen de esta forma. Esto es una cita. Dicen: no existe ninguna agencia por encima de los estados individuales con autoridad y poder para hacer leyes y resolver disputas. Los estados pueden hacer compromisos y tratados, pero ningún poder soberano asegura el cumplimiento y castiga las desviaciones. Esto, la ausencia de un poder supremo, es lo que significa el entorno anárquico de la política internacional. Y este concepto... Cerramos comillas. Cerramos, se acaba la... Ahora hablo yo. Este concepto de anarquía internacional, de que no existe un único poder soberano que obliga a cumplimiento, no es algo que es el mainstream de las relaciones internacionales. No es una idea extraña, no es una idea minoritaria, es lo que conciben la inmensa mayoría de los teóricos de las relaciones internacionales. Por eso a mí me resulta extraño a veces en discusiones dentro del entorno libertario, cuando se habla de anarquía internacional, que haya gente que te diga, que piense como que esto es una locura que dicen los anarcocapitalistas, porque no lo es, no es una locura en general porque lo digan, pero que no es un concepto desarrollado por los anarcocapitalistas, es un concepto clásico de relaciones internacionales y aceptado por la academia. O sea que por una vez estamos con la mayoría... En el mundo, no estamos en esa utopía en la que no... No, estamos con la mayoría y con la academia... En el mainstream. Con la opinión mayoritaria. Entonces, la idea esta de anarquía internacional es propia de la disciplina, pero hay distintas escuelas o distintas tradiciones de pensamiento dentro de las relaciones internacionales que aplican la idea de anarquía internacional de una forma diferente. Y una idea interesante es que la apliquen como la apliquen las grandes escuelas de pensamiento de las relaciones internacionales, sus conclusiones llevarían a deslegitimar la necesidad del Estado de forma interna. Del Estado-Nación. Del Estado-Nación. Entonces, si quieres, podemos hablar de eso ahora. Sí, porque vamos a hablar de tres, ¿no? Las tres principales, las tres más importantes de las relaciones internacionales contemporáneas. Venga, vamos a ello. Primero el realismo. Esa es la principal corriente de las relaciones internacionales. Aunque tiene antecedentes históricos, como por ejemplo Tucídides y otros autores similares, el autor contemporáneo o iniciador de esta corriente en el mundo contemporáneo sería Hans Morgenthau, que es una referencia fundamental en las relaciones internacionales. Luego existe lo que se llama también el neorrealismo, y existen otros autores que desarrollan algunos puntos, por ejemplo, Kenneth Waltz, que desarrolla la idea del realismo defensivo, o tenemos autores como John Mearsheimer, que hace el realismo ofensivo. Unos se enfocan más en la idea de que los estados buscan incrementar sus capacidades para defenderse y otros para atacar. Pero bueno, la idea básica de la escuela realista es que la anarquía internacional fomenta la competición y el conflicto entre los distintos estados y debilita la posibilidad de que los estados cooperen en persecución de intereses comunes. Entonces, para la escuela realista, los estados operan en un entorno de desconfianza mutua continua, que hace que busquen el poder y que busquen incrementar la capacidad de defensa o de ataque para garantizar su propia supervivencia. Entonces, estos autores son muy escépticos ante la idea de las instituciones internacionales o ante la posibilidad de mitigar la anarquía internacional y los efectos de la anarquía internacional. Entonces, creen que las relaciones internacionales se van a basar fundamentalmente sobre el conflicto. Por otro lado, tenemos el principal enemigo, digamos, o rival de esta escuela, que sería el neoliberalismo institucional, con autores como, por ejemplo,
pues tenemos a Robert Keohane y Joseph S. Nye Jr., que por cierto fue asesor de Clinton en relaciones internacionales, me parece. Y estos autores tienen un punto de vista más optimista sobre la posibilidad de la cooperación internacional. Aunque parten de principios similares a los del realismo, en el sentido de que creen que los actores fundamentales son los estados y también utilizan elementos como de teoría de juegos y consideran que los estados también buscan sus propios intereses, pero creen que las instituciones y las reglas internacionales pueden reducir los efectos de la anarquía internacional y consideran que la cooperación es posible. Entonces, para ellos, la anarquía internacional no es algo que vaya a llevar al conflicto, a la guerra o a la desconfianza, sino que es algo cuyos efectos se pueden superar a través de instituciones internacionales. Y luego, por último, tendríamos el constructivismo social. Existen otras escuelas menores, o más menores en el sentido de que tienen menos influencia dentro de la disciplina, como por ejemplo, incluso el feminismo o el marxismo. Pero bueno, el constructivismo social rechaza la idea de que la anarquía pueda tener unos efectos inevitables en las relaciones internacionales y que vaya a llevar a que los actores se tengan que comportar de una forma concreta. Para el constructivismo social, las preferencias de los actores en las relaciones internacionales no vienen dadas de forma exógena, no vienen de forma impuesta desde el exterior, sino que la política de poder o la desconfianza mutua depende de lo que hagan los actores. Entonces, para estos autores no existe una lógica de la anarquía, sino que dicen que de la anarquía internacional puede surgir tanto el conflicto como la paz y la armonía. El principal de los autores de esta escuela pues sería Alexander Wendt, que literalmente dice que la anarquía consiste en lo que los estados hacen de ella. Una frase que me gusta mucho porque... Como la amistad, que también es anárquica. También, pero aquí además es que la anarquía consiste en lo que los estados hacen. En este caso sí, hablando de anarquía internacional. Porque los actores son solo los estados, en este caso. Bueno, hay otros actores, pero más secundarios. Para estas escuelas, el actor principal es siempre el Estado. Pero bueno, el Alexander Wendt, por cierto, después modificó su opinión y consideró que la creación de un Estado mundial era algo inevitable por los desarrollos tecnológicos, sobre todo bélicos. Entonces es curioso que este autor al final acabase cambiando completamente de opinión. Pero bueno, la idea básica que me parece a mí que deberíamos quedarnos es que incluso aunque cualquiera de estas tres tradiciones de pensamiento tuviese razón, esto invalida la pretensión de justificar el Estado de forma interna como un instrumento o una herramienta fundamental para eliminar el caos y el conflicto. Básicamente, la idea de Hobbes, la idea de que el Leviatán, o el Estado, elimina el conflicto que existiría entre los hombres en un estado de naturaleza, donde los hombres son el lobo para el hombre y estarían siempre en conflicto y en competición violenta. Y vamos a ver por qué. Porque, en primer lugar, si la versión del realismo fuese correcta, el Estado no se podría justificar porque saca a los hombres de esa situación horrible que es el estado de naturaleza, sino que los hombres continuarían todavía viviendo un estado de naturaleza, es decir, un estado de naturaleza, solo que en este caso sería un estado de naturaleza internacional. El miedo continuo a una muerte violenta tendría que seguir existiendo porque todos los estados estarían en una situación de conflicto continuo y de conflicto perpetuo, y esto sería todavía más aterrador debido a la existencia de armas nucleares. De hecho, hubo lógicos como John von Neumann o Bertrand Russell promovieron o estaban a favor de bombardear nuclearmente a la Unión Soviética, de básicamente exterminar a la Unión Soviética. Ya, que tienen las bombas nucleares. Porque exterminan cosas. Pues ellos estaban a favor de atacarlos de forma preventiva. Preventiva. ¿A qué me sonará eso? Porque decían, siguiendo esta lógica,
decían que la única forma de escapar al conflicto continuo y al conflicto permanente es el establecimiento de un gobierno mundial, en este caso liderado por Estados Unidos. Entonces es también curioso que Bertrand Russell, que fue siempre un pacifista y se le reconoce como un pacifista, pero esta parte de su vida, incluso él también quería esconderla un poco y dejarla ahí. Barre debajo de la alfombra, tío. ¿Cómo? Que yo promoví que se matase millones y millones de personas utilizando bombas atómicas. No detalles, sé qué detalles. Pero esta es la cuestión. Si realmente vamos a justificar el Estado porque nos saca del conflicto perpetuo y de la situación de anarquía del estado de naturaleza, entonces solo podríamos justificar un Estado mundial, no los múltiples estados que existen actualmente. Entonces, y que poco le gusta el Estado mundial a muchos de los defensores del Estado-nación, ¿verdad? Porque ahora estamos en esta época donde se habla tanto del globalismo, de las agendas, estas 2525, porque ya no sé en cuál van, la verdad. Y bueno, muchos de los argumentos que esta gente utiliza para ir en contra de este Estado mundial, de este gobierno mundial, curiosamente son los argumentos que acostumbramos también a utilizar nosotros para ir en contra del Estado-nación, ¿no? Sí, efectivamente, porque el proceso de creación de un gobierno mundial, el proceso que ahora estamos asistiendo, en el que algunos intentan promoverlo, consiste también en una versión del proceso que llevó a la construcción de los estados-nación en Europa Occidental, por ejemplo, tal como nos expone o les explica Charles Tilly, como dijimos antes. Básicamente es en la eliminación de asociaciones intermedias que suponen un obstáculo a través de la competición institucional. Por ejemplo, las burocracias internacionales, si utilizan determinadas medidas como armonizar impuestos para que todos los estados tengan un nivel similar de impuestos, infiernos fiscales, como les gusta, o armonizar otro tipo de leyes, impiden que los estados compitan poniendo impuestos más bajos, y eso permite que estas burocracias y estas élites puedan operar de una forma más sencilla para ellos. No tienen un rival, no tienen una... Anchas Castilla. Es mucho más fácil para ellos operar de esa forma. Entonces es el mismo proceso o un proceso similar. Ellos quieren llevar adelante un proceso similar al que los propios estados-nación hicieron en su interior. Por eso los que están contra la creación de un Estado mundial pero a favor de los estados actúan de una forma, desde mi punto de vista, incoherente, lógicamente. Porque la lógica solo podría llevar, la lógica del argumento llevaría o bien a la creación de un Estado mundial, o bien a decir que el Estado no es imprescindible, no es necesario, y podemos coexistir perfectamente y organizarnos de forma pacífica sin necesidad de tener un monopolio jurídico de la fuerza. Esas son, desde mi punto de vista, las dos únicas opciones coherentes. Entonces, quedarse en el medio me parece que es un poco extraño. Es no llevar a las últimas consecuencias el argumento de uno, básicamente. Correcto. Y por lo tanto suena una pequeña incoherencia ahí. Correcto. En un sitio que yo veo escondida. Y luego la siguiente, o sea, la escuela del neoliberalismo institucional, pues si ellos conciben que es posible llegar a acuerdos y a cooperación a través de determinadas instituciones, en este caso instituciones internacionales, pues no se ve por qué no podría pasar lo mismo también a nivel interno. Es decir, si a nivel internacional no necesitamos una organización que monopolice el poder, no se ve por qué a nivel interno eso es fundamental. Por lo tanto, también quedaría erosionada la justificación del Estado en este sentido. Y por último, la idea del constructivismo pues viene siendo también parecida. Si la idea de anarquía no implica una lógica que lleve necesariamente al conflicto, sino que también se puede llevar a la cooperación, y que la anarquía es lo que los estados hacen de ella, a nivel interno la anarquía también sería lo que las personas hagan de ella. Por lo tanto, tampoco quedaría justificada la necesidad de un Estado sobre la idea hobbesiana del estado de naturaleza donde todos nos matamos unos a otros. No, y tampoco solo con la idea del conflicto en sí misma, ¿no? Porque el conflicto también es algo natural por la escasez de recursos, por incluso por muchas cosas. Entramos en conflicto los seres humanos, pero no necesariamente tiene que ser algo de per se negativo, porque hay formas de resolver los conflictos, ¿no? Y después hay que ver qué formas son pacíficas y qué formas no lo son. Y la forma del Estado
moderno de resolver los conflictos, en muchos casos, pues es guerras a gran escala. Sobre todo fue en origen, ahora es menos ese sistema, pero en origen... Aunque seguimos teniendo ejemplos, como por ejemplo el reciente abandono de Estados Unidos, ¿no? de territorio afgano, con una guerra muy larga. Claro, pero en el interior, sobre todo en origen, se forman a través de la violencia, a través de la guerra. Y luego porque tienes que conseguir eliminar a los competidores, tienes que conseguir que gente que presenta una resistencia, pues que abandone esa resistencia, pero después, posteriormente, en cuanto eliminaste a los competidores o compraste algunos de ellos, y pues empieza a utilizar otros sistemas, como por ejemplo porque la guerra al final también puede resultar más costosa. Entonces, de ahí aparece la idea de la educación pública para imponer un determinado tipo de ideas a la población y hacerla más susceptible a aceptar la obediencia a las instituciones estatales. Entonces, y luego ahora actualmente también a través de la globalización y los intercambios comerciales, eso reduce también la posibilidad o la probabilidad de que haya un conflicto bélico, precisamente porque si los países dependen o tienen relaciones comerciales y mejoran su situación gracias a ellas, tienen menos incentivos para iniciar invasiones. Entonces siguen existiendo invasiones como la que apuntas tú, sobre todo países que tienen una tentación imperialista como Estados Unidos, pero hay una menor tendencia a la resolución a través de conflictos bélicos, como hubo, por ejemplo, en el siglo XX o siglos anteriores. Pero bueno, me refiero a que es una tendencia más de los estados, de esos órganos de poder, que no de conflictos entre entidades privadas o particulares, como puede ser un conflicto entre tú y yo. Sí, tienes razón en el sentido de que tienes un menor incentivo. Los estados tienen menores incentivos a resolver los problemas de forma pacífica porque externalizan los costes, porque pueden cobrar impuestos precisamente o pueden enviar a otros a morir. En cambio, si lo hiciéramos tú y yo, por ejemplo, dos bandas de mafiosos, pues no pueden externalizar esos costes. Pero es verdad también que cuando nosotros hablamos, no hablamos de un mundo utópico en el que dejarían de haber violencia. Igual, y lo dices tú, con las bandas de mafiosos se ve, o las bandas estas míticas que se empiezan a tiros, pero las consecuencias más vividas es lo que dices tú, no pueden externalizar los costes, y suele ser a menor escala siempre. Incluso la guerra antes del Estado era a menor escala, porque la capacidad de centralización, de fiscalización, de impuestos, y de hacer una maquinaria bélica. Sí, que movilice todos los recursos de un determinado territorio, que imponga el reclutamiento obligatorio y que todas las energías del país se dirigen exclusivamente hacia la guerra, lo que se denominó en el siglo XX la guerra total. Eso es históricamente era muy extraño. Hubo algunos casos en los que se puede considerar algo parecido, pero fundamentalmente ocurrió gracias a la creación de los estados. Entonces es verdad, no es que en ausencia de un estado monopolístico vamos a ser todos así. No haya conflicto, ni haya violencia incluso. No cambian los seres humanos, habrá violencia y habrá crímenes y puede haber incluso guerra, pero sería mucho menos grave, sería mucho menos dañina y habría otros sistemas mucho más pequeña, y habría mayores incentivos para resolver los problemas de una forma menos violenta y menos conflictiva. Entonces, eso por lo que se refiere a las tres grandes escuelas de relaciones internacionales. Pero luego podemos hablar también de algunas de las justificaciones que se suelen utilizar, por ejemplo, de relacionadas con las relaciones internacionales para justificar el Estado, como por ejemplo lo de la necesidad de la defensa exterior. Y eso está relacionado también con la idea de los bienes públicos. Entonces podemos ver algunas de las contradicciones que aparecen aquí también, si te parece. Me parece bien. Pues la contradicción básica es, si justificamos al Estado como proveedor de bienes públicos para defender a la población de un determinado territorio de ataques exteriores o de otros bienes públicos, resulta que hay determinados problemas, como por ejemplo la justificación lógica sería, una vez más, la de llevar el argumento a su conclusión, es decir,
tenemos que conseguir un Estado mundial. Porque si tenemos un Estado mundial ya no tenemos una única organización que se ocupa de defender a todos y cada uno de los ciudadanos, y entonces ya no puede haber un ataque exterior. Porque si tenemos múltiples países, eso precisamente es lo que explica la posibilidad de que venga otro Estado y te ataque a ti. Lo que es curioso además, porque supuestamente necesitamos un Estado para defendernos de un ataque exterior, pero ese ataque exterior lo realiza otro Estado, lo que quiere decir que el Estado nos va a defender del Estado. Entonces, se repite. Es una justificación un tanto extraña, porque uno también podría decir, bueno, no, nos podemos defender exteriormente, pero de cosas que no son Estados, como por ejemplo organizaciones terroristas o cosas parecidas, lo cual sería también una justificación extraña, porque entonces estás diciendo que una organización que no es estatal puede organizarse de forma autónoma de manera tan eficiente como para que resulte una amenaza a los miembros de un Estado. Pero si uno se puede organizar de forma eficiente sin necesidad de crear un Estado para atacar a otros, supuestamente también nosotros podremos organizarnos de forma eficiente para defendernos del ataque de otros sin necesidad de un Estado. Entonces estas justificaciones siempre tienden a ser un poco cogidas por hilos. Y en relación con lo de los bienes públicos, además, hay un razonamiento circular muy importante, porque normalmente se dice, como los estados incluyen a un gran número de personas, esas personas no podrían cooperar porque el incentivo para no cooperar es muy grande y tú no vas a conocer el comportamiento individual de todos y cada uno de los miembros de tu país. Entonces eso impide que aparezca lo que se conoce como cooperación condicional. La cooperación condicional es aquella que depende de que yo conozca el comportamiento del resto de los miembros del grupo, ¿no? Pero como los estados tienen a lo mejor millones y millones de personas, no podemos conocer el comportamiento de todos y cada uno, entonces necesitamos una organización que se ocupe de obligar a las personas a comportarse de una determinada forma. Ahora bien, un problema muy importante con esto es que esto es una justificación circular, porque da por hecho que las unidades de donde nos vamos a organizar son las que coinciden con los territorios de los estados actuales, compuestos por muchos millones de personas. Pero ¿por qué no podemos organizarnos en grupos más pequeños? Incluso los propios estados actuales demuestran que no hay un tamaño válido o funcional, ¿verdad? Porque los hay desde Brasil, con más de 200 millones de habitantes, estados muy pequeñitos con Suiza, decenas de miles de habitantes. O Mónaco, ¿sabes? Mónaco, Liechtenstein o el estado Andorra. Sí. Entonces, ¿dónde está el tamaño exacto? ¿Cuál es lo apropiado? Tampoco te pueden contestar nada sobre eso. Y en el interior, nosotros no tendremos... Yo, por ejemplo, si uno vive en Francia, bueno, pues no todos, si quieren defenderse, no todos los franceses tienen que ponerse de acuerdo. Pueden ponerse de acuerdo aquellos franceses que vivan en un determinado parte del propio territorio francés para articular instituciones defensivas. Y entonces ahí el argumento de los bienes públicos ya no funciona. Igual funcionarían otros argumentos diferentes, puedes intentar explicarlo con otros argumentos, pero ahora estamos hablando del argumento de los bienes públicos. Y en este caso, el argumento de los bienes públicos no funcionaría. Lo que pasa es que la gente siempre tiende a partir de la situación en la que estás viviendo en un momento concreto. Y como ahora hay estados, parece como que esa situación es algo objetivo, que cayó del cielo, que es imprescindible, que es natural y es de la que tenemos que empezar a pensar. Por eso siempre uno acaba creyendo, o es muy fácil acabar creyendo que los estados son inevitables. Bueno, de eso también se encarga el sistema educativo desde también. Los 3 añitos hasta también. Los 30 y muchos si lo dejas, y si no, hasta que te liberan a los 16 como poco. Y luego además otro problema que hay es cuando se utiliza el argumento de los bienes públicos para defender la necesidad de un determinado Estado, volvemos a llegar otra vez al mismo problema de la inconsistencia y de que lo único que se justificaría sería realmente la idea de un Estado internacional, de un Estado mundial. Porque los problemas que señala la idea o la teoría de los bienes públicos, algunos de ellos, o no, sino todos, no se detienen en las fronteras de los distintos estados.
Por ejemplo, cuando se habla de la contaminación o del cambio climático, vale, pues la contaminación no pasa por las aduanas. Pues no, el aire tampoco. Ni le pide, ni va por ahí dando pasaportes, ni dice, no, aquí no puedo, que yo contamino. El agua no llega a frontera y dice, aquí tengo que perder residuos, que aquí hay otras normas. Exactamente. Entonces, si la resolución de los problemas asociados a la contaminación o al cambio climático no depende de las medidas adoptadas por un solo Estado, sino que depende de la de todos los Estados, y si el concepto de los bienes públicos es correcto, en el sentido de que hay incentivos para ser un free rider, un gorrón, es decir, uno que no cumple con las normas, entonces eso quiere decir que habrá incentivos para que nunca se resuelvan este tipo de problemas, si es que estos problemas son reales. Eso es otra cuestión diferente. Entonces, la única, bueno, reales o tal como los explican ellos, se les contará, es otra cosa diferente, para otro capítulo. Entonces, la única justificación o la única posible solución que existiría a este problema de bienes públicos sería la configuración de un Estado mundial. Yeah. Entonces, una vez más, si utilizamos el argumento de los bienes públicos, no podemos justificar la existencia de Estados nacionales. Y la idea de la anarquía internacional, si decimos que realmente funciona, si decimos que podemos encontrar maneras de cooperar sin necesidad de crear un Estado, una vez más supone un ejemplo de cómo la anarquía puede funcionar y cómo la ausencia de un ente monopolístico no es imprescindible para que podamos prosperar en sociedad. Por lo tanto, realmente, cuando nos critican o critican a los anarquistas, como decía, que vivís en mundos paralelos y de unicornios, realmente esa gente puede ser inteligente, puede ser muy bien intencionado y tal, pero realmente no sabe de lo que está hablando. O de lo que estamos hablando nosotros. O de lo que, más bien eso. Porque realmente los ejemplos de cómo funciona la anarquía están a la vista de todo el mundo. Y no solo este que hemos tratado a día de hoy, quiero decir, hay muchos otros. Podríamos hablar, como le gusta a Bastos, de cómo los partidos políticos que nos gobiernan en el Estado funcionan entre ellos en anarquía. Hemos visto ejemplos estos días en España muy frescos, ¿no? De cómo tiran y aflojan, tú dame, yo te doy, venga, vamos a meter aquí, aprueba los presupuestos y me liberas a los efectivamente, cuando se hacen esas negociaciones funcionan de una forma completamente anárquica. No hay una autoridad que les obliga a negociar de una determinada forma o luego y que resuelva los conflictos entre ellos. Tienen que lo resuelven de forma espontánea, de forma informal. Y de ahí todos los acuerdos a los que llegan. Sí, o todavía más. Hay otra serie de autores que desarrollan lo que se conoce como la idea de la estatalidad limitada, que tampoco son ni libertarios ni anarcocapitalistas, es un paradigma de investigación independiente. Y estos autores hablan de que la estatalidad limitada sería aquellas zonas o circunstancias o situaciones en las que el Estado no es capaz de imponer sus propias normas o no es capaz de llegar a determinados lugares que supuestamente están bajo su control y que por lo tanto, de ahí la idea de que la estatalidad es limitada, ahí no funcionan, o para ese determinado aspecto o en ese determinado... Además eso lo vemos en todo el tiempo, quiero decir, en casi cualquier caso, incluso en países occidentales, no nos necesitamos ir, porque una vez hablábamos de esto, hablando de Palestina, creo que fue, no, Afganistán precisamente, ¿no? Hablando de que, bueno, de que no puedes controlar zonas muy rurales, de que están muy dispersas y tal, pero incluso aquí que pensamos que como que el Estado llega a todas las partes y es igual con, por ejemplo, la defensa, ¿no? Pero mañana empieza una guerra aquí y no se va a defender lo mismo. No, habrá unas zonas que tienen una mayor defensa que otras. Claro. Probablemente allí no llegue el Estado, quiera o no quiera, ya no va a querer, pero aunque quisiera, claro, no tiene ni unidades, ni capacidad, ni tal, para llegar a todas las zonas de la misma manera. Es algo que vemos constantemente. Otra cosa es el imaginario que la gente tiene en la cabeza, pero la realidad es otra. Sí, bueno, también se vio con el sistema sanitario, ¿no? Hace relativamente poco, como no llegaba en una situación de emergencia. Y la idea esta también es que de hecho es casi una idea como eurocéntrica la de pensar que todo el mundo está compuesto exclusivamente por estados como nación que controlan completamente la legislación o las normas de los territorios. La mayor parte de la población mundial no está así. Luego también
se puede decir, claro, y por eso son pobres, pero eso sería una falacia post-Ocker o propter-hoc. Sería ver lo que pasó después y entonces adjudicar la causa a la creación de los estados-nación. Además, como hay muchísimos sitios donde hay estado-nación y son súper ricos, también como Venezuela o... Sí, por eso, que no... Pero bueno, siempre existe la tentación de decirlo así, que como es... De hacer saltos. Saltos lógicos. Sí. Pero bueno, que todas estas, básicamente, todo esto que estamos viendo, este argumento de la anarquía internacional, es el argumento más, o la forma más visible, más clara, más que tienes delante de la vista para ver que no es imprescindible tener un monopolio para que... De hecho, ¿qué es lo que ocurre cuando aparecen las... Un ejemplo que me gusta a mí poner mucho, cuando hay las reuniones internacionales y van todos los líderes internacionales allí, iba Angela Merkel, iba Putin... Zapatero se reúne con Biden en el pasillo. Sánchez, perdón. Zapatero no, Zapatero ya estaba mirando nubes. En las líneas de oro. Sí. Cuando se reúnen así, hacen las fotos y salen todos allí ordenaditos y todos están allí, todos muy educados, saludándose unos a otros y dan la mano y se van allí y dicen, ay, ¿cuánto le vas a robar a la gente lituana? Y un poco menos. Y ya tengo acuerdos de no libre comercio. Sí, pues no aparecen allí clavándose puñal en las entrañas allí o tirándose, que es como debería ser, porque no tienen un monopolio, como no están sometidos a la autoridad de un único leviatán. ¿Cómo es posible que entre ellos se comporten de forma razonable? Y de hecho es algo muy interesante porque se ve también lo que algunos autores llaman el pánico de las élites, que quiere decir la idea de que hay una visión elitista sobre la idea hobbesiana. Es decir, sí, claro, gran parte de las élites consideran que la gente es como imbécil. Somos estúpidos. Y entonces, en situaciones catastróficas, en situaciones de emergencia, en situaciones de conflicto, lo único que va a aparecer es el superhombre de Ayn Rand, la destrucción entre ellos y se van a poner todos así... Excepto los pero que las élites que son capaces de negociar y hablar de forma civilizada entre ellos. Claro, porque eso además es una parte curiosísima del argumento, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, menos si es el hombre organizado en el Estado. Ahí ves... Sí, bueno, bondad y sabiduría. Sí, y se ve, pues es un concepto también que desarrollaron unos politólogos, que no recuerdo los nombres, que creo que se llama así, Panic Elite, Elite Panic, que es la idea de que eso se veía muy bien en los últimos años, que se considera que si no tienes a esa gente tan inteligente y tan sabia y tan culta, pues, que la gente normal y corriente, pues que van a ser como un montón de salvajes o de becerros, sí. Entonces es una idea muy elitista, considera... A superiores, sí, de per se, a esta gente sí, maravillosa llamada políticos. Con lo cual, bueno, pues entonces queda claro al menos eso. Yo creo que dentro de la ciencia política, las relaciones internacionales, que es un ámbito de estudio de la ciencia política, tenemos un ejemplo claro hoy en día de cómo la anarquía funciona y como muchos además les guste que funcione, porque muchos férreos defensores del Estado-Nación están completamente en contra de esto que hablábamos, del Estado mundial, del globalismo y tal. Sí, de hecho... hay un libro que suele dar, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela y en muchas de España se utiliza como manual, que es el libro de Esther Barbé, que se llama Relaciones Internacionales, y me gustaría dar una cita de esta autora, que no, una vez más, no tiene nada que ver con la corriente libertaria, ni con los anarcocapitalistas, ni con nada. Y ella dice, es posible combinar anarquía y orden. La dinámica de la sociedad internacional actual parece confirmarlo. Si por anarquía se entiende la ausencia de gobierno común, esa es justamente la característica que diferencia a la política internacional de la política interna. Pero si anarquía significa desorden total, entonces el término no describe las relaciones internacionales. En la vida internacional hay tanto conflicto como cooperación. Pero ahí es posible combinar anarquía y orden. La dinámica de la sociedad internacional actual parece confirmarlo. Y así es. Y esto es un libro de mainstream totalmente, de las facultades de ciencias políticas. No es una idea así de libertarios, de minoritarios, ni de cosa similar. Efectivamente. Y entonces es muy difícil recalcar eso, ¿no? Que nosotros no hablamos de desorden, no estamos hablando de una sociedad tipo Mad Max,
no creemos que llevaría a eso, sino que hay que diferenciar el Estado moderno de determinadas formas de gobierno. Y no estamos siendo utópicos, sino que estamos, en este caso, siendo más realistas, infinitamente más realistas y más pragmáticos y más viendo cómo funciona el mundo real que los estatistas. Efectivamente, después, a partir de aquí, habría muchas otras cosas que discutir, o hay otros muchos ejemplos de la vida cotidiana fuera del ámbito de las ciencias políticas propiamente, donde también podemos ver cómo se funciona en anarquía de distintas instituciones, como la Iglesia católica o incluso las familias, ¿no? que funcionan basados en la autoridad, los equipos de deportes... Y la Iglesia, por ejemplo, representa una institución centralizada, jerarquizada, que tiene un núcleo de autoridad, sin embargo no tiene la capacidad para imponer de forma coactiva las decisiones de una forma general a todos los católicos. Exacto. Entonces son esas características, no se trata del todo, ya decimos. Hay otras cuestiones que entrarían después, como lo de la defensa de los derechos de propiedad de manera irrestricta, o cuáles serían las formas de gobierno más apropiadas o más aptas o eficientes para determinados fines, ¿no? Y otras históricas, como por ejemplo Hendrik Spruit, tiene un libro también que estudia o analiza los competidores institucionales que había a la aparición del Estado moderno en la Edad Media y durante parte de la Edad Moderna. Entonces también podemos estudiar eso, cosas como la Hansa, por ejemplo, que era una agrupación de ciudades del norte de Europa que se organizaban no solo para fines comerciales, sino también para fines defensivos. También podemos hablar de los fueros en algún momento, ¿no? Y poner también ejemplos prácticos de estas instituciones que tú mencionaste al principio del episodio, que hacían de contrapeso y poder intermedio entre el poder político del gobierno, de las monarquías en aquel caso. Entonces, bueno, se dan otros muchos temas que vendrían después de esto, ¿no? Y que habría que, para acabar de formar todo el puzzle, pero partiendo de la base esa de no... Bueno, creo que en este vídeo me he dejado bastante claro, ya cada uno con sus locuras, pero que sí, que está en la práctica, que no es una utopía, que no son cuentos de hadas y que la anarquía funciona, y funciona además en el campo de la política y de las relaciones políticas de gobierno, no simplemente en otro tipo de instituciones o cosas, porque algunos, bueno, pues dirían, no, porque puede funcionar para un equipo de fútbol, pero mejor ejemplo no lo hay, y eso fruto de las conclusiones de escuelas de autores que nada tienen que ver con las corrientes a las que nosotros nos acostumbramos a referir o de las que mismamente venimos detrás del patrón. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, pues ya sabéis cómo echarnos una mano, dejarnos también en los comentarios qué opináis y cómo os apetece que sigamos desarrollando estos temas, ya que hay varias posibilidades. Y nada, hasta la próxima, como siempre. Muchas gracias.